Hola, un gusto saludarles. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy cursando la licenciatura en Derecho. Mi nombre es Jimena Giselle Guzmán Moreno. Me encuentro realizando el reto número 2, llamado la jurisprudencia del módulo de juicio de amparo, a cargo de la asesora Carelia Hernández. Comparto mi número de matrícula, que es el 2002-5759. Bien, respondiendo a la primera interrogante, en el caso de la jurisprudencia del ejemplo número 1, su método de integración o de creación es por reiteración, en virtud de que contiene un criterio interpretativo tras haber sido utilizada como solución de forma reiterada para las cuales resultó adecuada. Además, se sustenta por unanimidad el mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas, mismas que señala el cuerpo de la jurisprudencia con sus procedentes. Lo anterior de conformidad con el artículo 224 de la Ley de Amparo. Respecto a la interrogante número 2, en el segundo ejemplo nos encontramos con una jurisprudencia de sustitución. En términos de lo establecido por el artículo 228 de la Ley de Amparo, mismo que a su rubro señala, la jurisprudencia se interpone y deja de tener carácter obligatorio cuando se promueve sentencia en contrario. En estos casos, en la ejecutoria respectiva, deberán expresarse las razones en las que se apoye la interrupción, las que se refieran a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. Ahora bien, el razonamiento de dicha jurisprudencia sustenta que la orden de la citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de apresión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, por la que la primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Ahora bien, la interrogante número 3 nos pide que indiquemos la época en la que fueron publicadas las jurisprudencias. Tenemos el ejemplo número 1, que fue del año 2011, de la novena época. En el caso del ejemplo número 2, del año 2018, de la décima época. Y el ejemplo número 3, del año 2000, de la novena época, por lo que las tres corresponden a la época aplicable dentro del Semanario Judicial de la Federación. En la cuarta interrogante, las autoridades para las que se obliga la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a la propia Corte y a los tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados, del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. En relación a la interrogante número 5, respecto a los votos que deban emitirse para la aprobación de la jurisprudencia por reiteración, con fundamento en lo establecido en el artículo 223, mismo que a la letra señala, la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas, por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos 4 votos. Por lo que de una vista en el ejemplo de la jurisprudencia número 1, tenemos que efectivamente cumple con las 5 sentencias por unanimidad. Bien, a manera de conclusión tenemos que las principales funciones de las jurisprudencias tienen que ver con el servir como parte complementaria e integradora del ordenamiento jurídico para aportarle mayor claridad en su interpretación. Así, la jurisprudencia tiene como función evitar ambigüedades y confusiones al momento de aplicar la ley en casos en los que ésta no pueda valerse por sí misma para ser interpretada de forma objetiva y efectiva. Por tanto, las jurisprudencias cumplen con la función de sentar un precedente como debe ser interpretada la norma y a partir de ese momento tiene la función de ser un marco de interpretación que guíe a los jueces
sobre cómo interpretar esa norma en casos similares a futuro. Teniendo en cuenta lo anterior, la importancia de las jurisprudencias radica en que constituyen un recurso que ayuda a unificar los criterios de interpretación de la ley para que ésta pueda ser aplicada de la mejor manera posible. De esta forma se logra que las decisiones judiciales en distintos casos mantengan una coherencia y uniformidad entre sí. La jurisprudencia se crea a través de una sentencia o sentencias que dictan los tribunales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de sentencias sobre casos reales que son sometidos ante dichos órganos y que al resolverse los casos pueden formar jurisprudencias. La jurisprudencia se crea de dos formas. Número 1 es por reiteración, la cual consiste en que la jurisprudencia contiene un determinado número de sentencias dictadas sobre un mismo caso o situación que se hayan resuelto en el mismo sentido o bajo la misma conclusión. Y número 2 por contradicción, la cual consiste que ante dos sentencias contrarias dictadas por los tribunales competentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide cuál de las dos sentencias o criterios debe prevalecer. Basta con que se dicten dos o más sentencias por tribunales diferentes que resuelven un mismo caso, pero de forma contradictoria. Es decir, que una de las sentencias exactamente establezca o resuelva cuestiones totalmente contrarias a la otra.